música y dejamos al comercial. ¿Te parece? Sí, pero bailaremos. Sí, Morfón. Cuéntame una cosa. ¿Y el otro que tenía, dónde lo tiene? ¿Cuál? El otro. El otro lo tiene el chino. Agárrese, agárrese. Y no te va a golpear. ¿Sabes que hay muchos cables para que no se Las zapatas son con la parte de ahí se ve. Sí. Ahí está. ¿Estás cómodo, eh? Primera fila para que Se vean. ve, se ve. Perfecto. Vale, dice No sé qué vaya a decir. porque lleva los pisos y se lo va a leer. A ver. Este es el foro de políticas públicas. Sí. Para que no lo ve. Ya luego No. ¿Sí se escucha? Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En este seguimiento que le damos a un tema que iniciamos hace ya algunos años, en donde el tema concreto y particular era el relacionado con ciencia y tecnología. Hemos ampliado la temática a lo que son las políticas públicas en la implementación de la justicia social en México. En este contexto participan la Escuela Superior de Economía, la ESCA y el CECIT número 7. Son los tres que ahorita van a participar en este foro, que sin lugar a dudas es muy importante, dado que se ponen sobre la mesa temas que son prioritarios para el país y que tienen que ver con la agenda social. En el pasado foro que se desarrolló entre abril y mayo de este año, creo que las conclusiones fueron muy ricas. De ellas se logró elaborar una memoria que recoge las principales propuestas. Y bueno, ahora le vamos a dar seguimiento. Primeramente quisiera presentar a la gente que me acompaña en el presidio. En este caso, como representante de nuestra directora, nos acompaña el maestro Miguel Gutiérrez, subdirector administrativo de la escuela y profesor de estadística. Nos acompaña el doctor Óscar Zapata Zonco, director del posgrado de la maestría en políticas públicas en la ESCA. Bienvenido, doctor. Y el maestro Jorge Arturo Morton Treviño, que es un híbrido, licenciado por la Escuela Superior de Economía y maestro por la ESCA, por eso un buen amigo. Gracias, maestro.
Asimismo nos acompaña el maestro Miguel, que también nos está apoyando con la ESCA, es profesor de la ESCA. Pues bueno, el foro también se va a llevar a cabo el día de mañana en la ESCA y estaba programado el miércoles para la ESCA y el CECIT 7. Sin embargo, por lo que ustedes ya saben, se van a recorrer las fechas. Y nos acompaña por último el maestro Daniel Ramos, que es el ponente del día de hoy. Sin otro particular, le voy a ceder el micrófono al maestro Miguel Gutiérrez para que nos dé la bienvenida y la inauguración. Muy amable, gracias. Buenos días. Pues, a nombre de la directora Margarita Aguilar Santos, directora de esta escuela, se les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y sobre todo agradece este tipo de actividades extracurriculares y académicas que permiten la formación y aplicación de estos conocimientos adquiridos en aula. Esto es una extensión del conocimiento donde nosotros podremos ver cristalizadas las diferentes teorías y diferentes temas que se van desarrollando en diferentes foros, como en este foro de política pública en la implementación de la justicia social en México. Desde luego, como decía el maestro Horacio hace rato, los participantes de la misma es la Escuela Superior de Comercio y Administración, conocidos como la ESCA, la de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7, conocido como el CECIT Cuauhtémoc, y asimismo la de esta Asociación de Profesionales para el Desarrollo de México, AC. Desde luego, nuestra alma mater, que es la Escuela Superior de Economía. Son los que participan en este foro, en donde tendrán que analizarse por ahí parte de esta actividad y de corriente de opinión de la economía, que es la que nosotros y en particular yo siempre me apego hacia ella, que es hacer una economía social, una economía donde haya las finanzas, toda desde el punto de vista social. Todos pertenecemos a una sociedad y el origen del Politécnico es precisamente para este tipo de la población nacional, en donde se van conociendo características en cada uno de los diferentes proyectos que tienen que ver con la parte esta de programas sociales, que hoy en día es en boga en cualquier actividad, llámese de carácter nacional, llámese de carácter federal, llámese de carácter local, ya sea ahora que nos corresponde a nosotros a través de las alcaldías o municipios. Hay muchas formas donde participa este tipo de conocimientos y de actividades. Tenemos un campo bastante amplio en el ramo que nosotros queramos, el bajar recursos, que esa es una de las partes, pero estos recursos son precisamente para las diferentes entidades de este país, en donde veremos y oiremos aquí a los diferentes compañeros que participan dentro de este foro, y para ello pues vamos a celebrar que el maestro Horacio, que es el conductor de este foro, también es de manera colectiva, es parte también de la cuestión social, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver que se integran diferentes organismos o instituciones educativas alrededor de este tema, y así como ahorita son 4, la verdad es que en el país hay muchas al respecto. Resulta interesante que estemos en contacto, porque tenemos nosotros algunos espacios de participación, sobre todo los estudiantes que sepan cómo bajar recursos para diferentes tipos de actividades que requiere el ámbito
de la sociedad. Pues no me queda más que agradecer a los presentes también su participación en este foro, deseándoles que sea con gran éxito y que lleguemos a buen puerto en esta de lo que sería una serie de actividades. Esto no termina aquí, es la continuidad y como esto van a surgir más adelante. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, maestro Miguel. Creo que estos esfuerzos valen la pena. Pocas veces 2 escuelas o 3 escuelas van juntas en la organización de temas, insisto, que son medulares, que son prioritarios para el país. Insisto, aquí se va a tocar la agenda social con temas que son prioritarios. Vamos a hablar de lo que es la transparencia, de lo que es la pobreza, de lo que es la educación y todos los problemas que hay alrededor de ellos. Creo yo que son fundamentales para que como país podamos despegar. Ahora vamos a pasarle el micrófono al maestro Jorge Arturo Morton Treviño para que les haga un recuento del tema, más bien del foro anterior y de este foro, qué es lo que se espera de él. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, maestro Miguel. Pues antes que todo, artículo 3º constitucional, fracción 2, el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. También será democrática, será nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, será de calidad. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que encierra los derechos sociales de la justicia social. Este documento fue el primer documento social del siglo pasado. Antes que la Revolución Rusa, este documento fue un documento jurídico que vio por la educación, por la tenencia de la tierra, por el trabajo. Es un documento muy importante y aquí encierra la justicia social. En el artículo 4 tenemos el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente sano. En el 3º constitucional tenemos el derecho a la educación. Son puntos básicos de la justicia social. Y entendimos en el foro pasado a la justicia social como decía Ulpiano, que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Aquí lo entendemos como generar esos mínimos indispensables para ser digno, para poder mirar a los ojos a quien sea. Mínimos indispensables para desarrollarse humanamente. Eso es lo que busca la justicia social. Ya la tenemos aquí. Ahora hay que implementarla, hay que ir a buscar esos derechos sociales y que no queden en letra muerta. Ese es el punto de este foro. Por eso es la justicia social. Mínimos indispensables: comida, trabajo, salud, educación, vivienda. Otros más como el vestido, otros más como la recreación. Pero esos 5 puntos son los que tenemos que cubrir para ser dignos. Entonces, decíamos que estos esfuerzos interinstitucionales, aquí hablamos de escuelas del Politécnico, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela Superior de Economía, el CECIT 7 y unión con otras asociaciones civiles. Si nos vamos al terreno de la ciencia, tenemos que empezar a buscar la interdisciplinariedad. No solo la visión de economistas, tenemos la visión de economistas, de ingenieros, de arquitectos, en fin, para sacar a este proyecto adelante, esta justicia social adelante, de médicos. Entonces, eso es lo que se busca, generar intersolidaridades, unión de esfuerzos. En el Instituto Politécnico Nacional, pues muchos de nosotros pues no venimos de cuna de oro,
tenemos honor, virtud y talento y tenemos que unirlo. Tenemos que unirlo para proponer el país que queremos. Entonces, eso es de lo que se trata este foro. Políticas públicas en la implementación de la justicia social. Y agradecemos al doctor Daniel con su ponencia del día de hoy. Agradecemos que nos acompañó en esa unión de esfuerzos en el primer foro, que ya tuvimos resultados, ya lo mandamos incluso como propuestas para el próximo gobierno, y esto tampoco se va a quedar en estas cuatro paredes, tenemos que ir más allá. Y también invitarlos, pues que estamos haciendo la política pública práctica, estamos desde hace mucho tiempo en favor de la inversión en educación y ciencia y tecnología. Entonces estamos en una campaña de firmas para que se cumpla el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Hemos estado en la Feria del Libro este año, en algunos lugares públicos pidiendo firmas, y pues me voy a atrever pues pedirles su apoyo solidario por la inversión en educación y ciencia y tecnología, y sobre todo el cumplimiento de lo que ya dice la ley, el 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología, necesaria para el crecimiento económico. Ya nos dirá algunas perspectivas mundiales el doctor Daniel y las luchas que tendremos que hacer por el crecimiento económico. Lo dejo aquí, espero su solidaridad y su atención a este foro. Lo dejo con el doctor Zapata. Muy bien. Bueno, me da mucho gusto estar aquí y creo que justamente hablando de interdisciplina, así como rompimos los alambrados, integramos la ESCA con economía y hay que seguir rompiendo alambrados, es necesario también romper desde el punto de vista mental, ¿no es cierto? Y empezar a pensar, el poli tiende mucho al autismo, a que cada lugar se maneja como lugar digamos feudal, que no se integra, y estamos integrando economía, estamos integrando en este caso el posgrado de la ESCA, de políticas públicas, y estamos integrando medicina y las vocacionales. Esta integración es fundamental. Hoy en día la ciencia ya no es la de antes, que era la ciencia del análisis. La ciencia de hoy es la ciencia de la interdisciplina, de la síntesis. Y es necesario, el que solo sabe de una disciplina, ni esa entiende. Ya hoy es necesario la interdisciplinariedad y la intradisciplinariedad para poder entender cualquier fenómeno. Y en este caso, el de políticas públicas, mucho más. Entonces me da mucho gusto que estemos aquí trabajando en conjunto y ya tenemos, de alguna forma ya contamos con productos, ya tenemos el trabajo anterior, y que es la apertura para todos aquellos que están haciendo tesis. Las tesis no quedan solamente en un escritorio, ahora las estamos, primero la estamos trabajando en los foros, pero la estamos llevando ante las autoridades para que las autoridades conozcan nuestras tesis y modifiquen y encuentren alternativas a la política pública. Bueno, muchas felicidades por lo que estamos haciendo. Muchas gracias, doctor Zapata. Pues bien, jóvenes, créanme lo que no es sencillo, y yo hago nuevamente un reconocimiento aquí a Morton, a Miguel, al doctor Zapata, que le han dado seguimiento a esto. O sea, esto no nació ayer, ni antier, ni la semana pasada. Ya llevan con estos proyectos como 3, 4 años. Y es difícil cuando no hay un apoyo institucional o cuando no se obtiene algún recurso para la elaboración incluso de la propia memoria, sino que son recursos que salen del bolsillo de cada uno de ellos. Creo que eso es de valorar. Eso es de valorar, y es de valorar también que se sigan tocando este tipo de temas. O sea, no todo son fierros y máquinas, también hay que mirar los aspectos sociales, hay que visualizar que esos fierros y máquinas se reflejen en un mejor desarrollo social.
en ese caso pues de los mexicanos. Esa es una aspiración. Y en la medida que nosotros sigamos tocando esos temas y que de ahí vayan saliendo productos, entonces estos pueden ser objeto de política social. Y si la política social es eficiente, pues lógicamente se tendrán que mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Morton hablaba de ese documento que ahorita nos van a hacer favor de firmar, ojalá nos hagan favor de firmarlo, y nos está solicitando el 1% del Producto Interno Bruto como inversión a ciencia y tecnología. Es una propuesta que desde hace más de 10 años hizo un presidente de la República, Vicente Fox, y que a la fecha no se ha logrado concretar. Todavía estamos por debajo del 0.5 del Producto Interno Bruto destinado a ciencia, tecnología e innovación, lo cual es raquítico. Nada más les voy a poner sobre la mesa un dato. Corea del Sur aporta el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y quién es Corea del Sur? Ya todos ustedes saben quién es Corea del Sur. Es un país que prácticamente ya es desarrollado. Pues bueno, ¿qué estamos esperando nosotros? Hay otro problema, sí, hay muchos problemas en nuestro país. Sin embargo, la educación, la ciencia y tecnología es algo prioritario. Es algo prioritario que en el mediano y en el largo plazo impacta de manera positiva sobre el crecimiento y por supuesto sobre el desarrollo económico. Sin más preámbulo, vamos a dar paso al primer ponente de este foro. Insisto, posteriormente, el día de mañana, el foro se traslada a la ESCA por la mañana y por la tarde. A las 6 de la tarde, y ya los eventos estaban programados para el día miércoles, pues les daríamos fechas más adelante, ¿no? Sí, maestro Morton. Y de ello, bueno, pues esperemos sacar nuevamente una memoria y trasladarla para quienes toman las decisiones de políticas públicas. Maestro Daniel Ramos, le damos entrada a su ponencia, las políticas públicas en la instrumentación de la justicia social en México. El maestro Daniel Ramos es profesor de la Escuela Superior de Economía, aunque ha sido mucho tiempo funcionario. Fue director de evaluación en el Instituto Politécnico Nacional, fue asesor en la Dirección General de Profesiones, ha dirigido una gran cantidad de tesis, ha elaborado diversos libros, por aquí les anda repartiendo uno aquí al doctor Zapata y a Morton, ha escrito diversos artículos de investigación y ha publicado capítulos de libro. Es nuevamente importante tenerte aquí, Daniel, como buen amigo que eres y también una persona comprometido con las causas sociales del país. Y pues bueno, te dejamos el micrófono para que des tu ponencia. Bueno, y antes que nada, pues les agradezco a todos ustedes que se hayan dado la oportunidad pues de venir aquí con nosotros, que podamos reflexionar en torno del futuro de nuestro país. También agradezco pues, nuevamente a nuestros compañeros de la Escuela Superior de Comercio y Administración el que me hayan invitado nuevamente para exponer el tema, al maestro Horacio Sánchez Bárcenas. Pues sin más preámbulos, voy a iniciar. Miren ustedes, yo intento exponer un tema que es ahora muy importante en nuestras vidas, en el futuro de nuestro país, y que es un tanto difícil abordarlo. Difícil porque todos nosotros tenemos en el presente un gran ánimo y esperanzas por la transformación, pero también en materia de formación superior, ciencia y conocimiento, tenemos la necesidad de reflexionar sobre lo difícil que es el momento actual que tiene nuestro país y lo complejo que es el tiempo que está por construir. En ese sentido, voy a exponer cuáles son las expectativas que tiene la economía mundial para que se puedan lograr las expectativas propuestas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Miren, ¿cuál es el señalador? El presidente electo hace cosa de 2 meses habló asegurando que prevé un crecimiento económico del 4% anual para nuestro país. Más adelante volvió a manifestar que tiene la idea de que nuestro país, para poder superar los problemas que ha dejado el neoliberalismo, iba a crecer 4% anual. De entrada, la meta del 4% ya nos abre una expectativa de lo que podría ser ver a nuestro país, primero, con una meta que duplica el crecimiento que se ha mantenido de alrededor del 2% en los últimos 30 años. Y dentro de lo que es la perspectiva de este foro, las posibilidades de que nuestra economía crezca, pero que también se atiendan las necesidades y la justicia social que a lo largo de 30 años se han venido deteriorando. En principio, lo que nosotros vemos es que hay un ánimo de que las expectativas económicas se puedan dar en términos de un entendimiento con los empresarios, que se siga manteniendo la inversión, que se pueda hacer de nuestro país una potencia económica. Es decir, hay un panorama que en principio se nos presenta ambicioso, se nos presenta también esperanzador. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es lo difícil que es ver estas situaciones. En principio, siguiente, tiene que ver con lo que es nuestra historia reciente. Miren ustedes, para lograr este crecimiento del 4%, lo que tenemos que examinar de manera muy sucinta es que a lo largo de 30 años somos herederos de un patrón de acumulación que dejó crecimientos peor que mediocres. A lo largo de 30 años, nuestra economía vista por los ciclos económicos refleja que el neoliberalismo fue una economía que nunca antes en nuestra historia económica llegó a tener recesiones económicas continuas más severas la una que la otra. Esta manera de poder ver un crecimiento tendencial a lo largo de más de 30 años, debilitado, cada vez más propenso a la recesión, representan inercias que repercuten en las posibilidades de crecimiento que tenemos con el nuevo presidente electo. Pero también repercute porque en la medida en que se fue debilitando nuestro crecimiento económico y que se fueron presentando las recesiones económicas, estas mismas recesiones y los problemas que generaron en México van repercutiendo en nuestra actualidad. Así que uno de los grandes problemas que tienen las expectativas que ha creado el presidente es nuestro propio pasado de un crecimiento débil, exiguo, que debilitó la justicia social en México. En consecuencia, para poder superar este crecimiento, nunca habíamos visto en México que se presentara por más de 30 años un patrón de acumulación con enormes debilidades. Nunca en nuestra historia, desde el siglo XX, habíamos pasado por 30 años de una onda de estancamiento tan destructiva en materia de justicia social como la que estamos viendo. En segundo, porque también esta onda de crecimiento que tenemos es una onda que
en la medida en que se fue presentando, estuvieron cada vez más recurrentes las recesiones económicas internacionales. Y uno de los aspectos que tenemos en la actualidad es justamente de que en el proceso de reconstrucción económica que tenemos, de justicia social, se pueda presentar otra nueva onda recesiva. Esto es un asunto que nos hace pensar que los aspectos del pasado, de tener las recesiones que nos fueron acompañando, pueda por su mismo patrón de presencia, en un momento del sexenio presentarse una nueva recesión económica. Otro de los aspectos es que esta onda estuvo marcada en el contexto del Tratado de Libre Comercio y en tanto el Tratado de Libre Comercio, más que presentarse como un tratado que nos pudo haber llevado al progreso, al crecimiento sostenido, se insertó también en esa onda de deterioro económico constante. Adelante. El contexto económico internacional es complejo, es amplio, pero a grandes puntos se puede resumir en lo siguiente. Miren, el primer punto es que durante estos 30 años que ha durado el neoliberalismo en México, hemos tenido crisis económicas y financieras recurrentes, constantes, como lo vieron en la gráfica anterior, que fueron cada vez más seguidas y más profundas. En segundo, que a lo largo del crecimiento económico mundial, en promedio la economía del mundo y del comercio mundial creció alrededor del 4%, es decir, la mitad de lo que creció en los años 50 y 60. Esto es importante tener una relación comparativa porque muchas veces se nos habla de que este año crece bastante la economía, que las perspectivas son a mejorar, pero visto en perspectiva histórica y potencialidad, el crecimiento es débil. Sabemos que hasta el año 2016, en los Estados Unidos, en el cual mantenemos una relación estrecha de interdependencia, venían por un proceso de desaceleración que los llevó a crecimientos del 1%. Actualmente, los Estados Unidos podrían llegar a concluir el año 2018 con una tasa de crecimiento de 4%, pero lo que sucede en relación con nuestro país es que nuestro país sigue en picada y no vamos a crecer solamente más que el 2%. Quiere decir esto que nuestras relaciones económicas, vistas a nivel de las relaciones cíclicas, se nos están presentando de manera asimétrica. Pocas veces en nuestras relaciones con los Estados Unidos, mientras ellos van en ascenso, nosotros vamos en descenso. Otro de los aspectos es que este proceso que inicia es un proceso también que trae capítulos nuevos. Uno de ellos, que es asombroso, es que empieza la desglobalización y ahora a pronunciarse en los Estados Unidos. Empiezan a formarse guerras arancelarias, como nosotros hemos visto, con Europa, con China, con otros países que tienden a descomponer aún más el orden económico mundial. ¿A qué me refiero? Me refiero a que persistirá el desorden financiero y de tipos de cambio a nivel internacional y ahora podría agravarse con el desorden de los acuerdos multilaterales a los que se llegaron en la Organización Mundial de Comercio. Siguiente. A nivel nacional, la situación es compleja. Para poder ser claro, la situación que ha dejado el neoliberalismo en México es una situación
que fue agravándose a lo largo de los sexenios, de tal suerte que hoy tenemos fenómenos que no conocíamos en nuestra historia. Miren ustedes, uno de ellos es que el orden político llegó a nuestro país a ubicarse internacionalmente como un país en una fragilidad política cada vez mayor. La inestabilidad política medida por el Banco Mundial nos hacía ver que las demandas sociales, las demandas por la justicia social se incrementaban año con año en México. Cada vez crecía más la inconformidad hasta el presente. Otra de las cosas que nosotros no habíamos visto es que la corrupción creciera sexenio tras sexenio, año con año, al llegar a cifras dentro del 10 y 12% según el Banco Mundial. Un aspecto fundamental que fue crítico para que el neoliberalismo reventara en México. Por otra parte, jamás nuestro país había vivido un capítulo de violencia terrible que sigue existiendo y que seguirá existiendo durante este gobierno que va a iniciar. Es un fenómeno asombroso que equivale al 22% de la riqueza que se genera en México, de acontecimientos que nosotros vemos día con día en nuestros barrios, en nuestras colonias, en los diarios, fenómenos que van a tardar en cambiar, fenómenos que nos hablan de que no es inmediato el cómo podamos salir de tantos problemas y caos que fueron dejados con el neoliberalismo. Otro de los fenómenos que internamente habrá que enfrentar en materia de justicia social es que actualmente, compañeros, cerca del 80% de los mexicanos vive en una situación similar a la que tenían sus padres. Quiere decir que prácticamente nuestra sociedad se paralizó, se inmovilizó. Habla de que las generaciones actuales y aún las venideras tienen una expectativa en sus niveles de justicia social, de movilidad económica, muy parecida a la que tuvieron sus padres. Este fenómeno es uno de los fenómenos poco estudiados en México, que nos hablan justamente de que estamos ante un problema enorme que estamos viviendo día a día. Quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, nuestros padres hacían todo lo imposible, lo que estuviera en sus manos, por romperse el lomo y mandarnos al Politécnico, porque sabían que en el Politécnico íbamos a tener un instrumento para mejorar nuestro nivel de vida. Pero hoy, uno de los problemas que nos ha dejado el neoliberalismo es que las generaciones que aún van y tienen educación superior difícilmente están encontrando mejorar el nivel económico que tenían sus padres. Esta inmovilidad es uno de los problemas que nos habla de la educación, la justicia social, aspectos que nos van diciendo que el inicio de un nuevo gobierno va a ser complejo. Además, nunca antes en México habíamos visto que hubiera tantos chavos en la calle, sin escuela, sin trabajo. Esos fenómenos en mi generación, en las personas de mi edad, no estábamos acostumbrados a verlo. Hoy en México, los ninis son alrededor de 12 millones. Chavos que representan un fenómeno de exclusión, de marginación y un fenómeno también
del futuro, porque son condenados para vivir sin ningún tipo de proyecto en el México del mañana. Estos 12 millones de mexicanos, chavos, que al contrario de ustedes, se quedaron sin el Politécnico, se quedaron sin oportunidad de trabajar, son todavía parte de un problema latente que nos habla de la inseguridad, nos habla también de una gran parte de jóvenes destinados a la marginación. Estos problemas que internamente se viven en México llevarán años en resolverse. Dependerá de políticas, como decía el doctor Morton, que se puedan crear con nuevos horizontes dentro de la juventud, dentro de las instituciones, para poder participar todos en el cambio que se avecina. Siguiente. Ahora bien, centrando el punto nuevamente de las expectativas económicas, repito, al inicio les presentaba una gráfica donde el presidente electo nos habla de que se va a crecer al 4% y que con eso se va a duplicar el crecimiento peor que mediocre que se tuvo con el neoliberalismo. Pues bien, ¿por qué vista la economía internacional se nos habla de la dificultad que representa para el nuevo gobierno lograr esas expectativas de crecimiento y lograr que de manera inmediata se puedan ver reflejados en el mejoramiento de la educación, de la vivienda, de la salud, del esparcimiento? Porque recientemente las expectativas de crecimiento que ha dado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Comisión Económica para América Latina, nos están expresando en conjunto todos los cuerpos de especialistas que la economía mundial, que va marcada en esta línea punteada de manera azul, están descendiendo. A partir del año 2018 se empieza a expresar una desaceleración económica mundial que nos dice que también se va a expresar en un desfavorable ambiente económico de producción y de comercio mundial. Quiere decir que uno de los problemas que nosotros veremos dentro de las expectativas económicas es el aspecto de la desaceleración económica comercial del mundo. Otro de estos aspectos es cómo se conforma la brecha cíclica entre México y los Estados Unidos. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, los Estados Unidos van en franja amarilla. Empezaron en el año 2016 un proceso de aceleración económica que se ha mantenido al auge con Donald Trump. Este proceso de auge se espera que rebase la expectativa del 2.7 e inclusive del 3%, lo que ha hecho que en los Estados Unidos las políticas económicas de Trump hayan visto lo que se había a él comprometido al inicio, mejorar la producción, el nivel de empleo. Pero ¿qué es lo que sucede en las relaciones económicas con nuestro país? Que México en el año 2017 fue hacia la baja y para el año 2018 se tenía una expectativa de crecimiento de 2.3. Esta expectativa es la que ahora se ha disminuido a 2.1%. Quiere decir
que estamos pasando en un periodo histórico de nuestras relaciones de interdependencia con los Estados Unidos, en donde en la medida que ellos van al crecimiento, nosotros vamos disminuyendo. Esto es importante porque en el pasado nuestras relaciones cíclicas tendían a que mientras ellos iban al alza, nosotros también íbamos jalados por la locomotora de ellos y podíamos crecer. Pero ahora el cambio que ha habido en materia de política económica nos dice que mientras ellos van todavía hacia arriba, nosotros vamos disminuyendo las expectativas. Esta gráfica es una gráfica también elocuente, porque nos dice que el año 2018, 2019 y 2020, por muy alentadoras que sean nuestras perspectivas económicas, no vamos a lograr el 3%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las expectativas que se fijaron del 4% anual, los 2 primeros años va a ser muy difícil lograrlas. Visto de manera objetiva cómo va a despegar el nuevo gobierno, se nos está dando un panorama desalentador en términos de cómo está la economía internacional y de los Estados Unidos para que podamos crecer en un ambiente favorable. Y obviamente que esto tiene que ver con impactos en la justicia social e inclusive impactos en lo que es el capital político que se ha formado. Nos habla de que las expectativas que se han expuesto a la nación son expectativas complejas, porque se están dando en un ambiente internacional poco favorable. Nos habla también de lo que decía el doctor Morton, cómo podemos nosotros poder impulsar nuevas políticas económicas, cómo poder estar viendo las instituciones, cómo podemos estar participando aunque se dé un ambiente internacional adverso para poder generar exitosamente mejores perspectivas de crecimiento económico y obviamente de justicia social. Siguiente. Bien, independientemente de estas expectativas que ya les he comentado, hay otra más. Desde hace algunos años y ahora recientemente se ha despertado en el mundo, cambió. Siguiente. Preocupaciones sobre la posibilidad de una nueva recesión económica internacional y una crisis financiera. En el mundo, esta preocupación ya tiene tiempo de venirse presentando por universidades, por instituciones, por especialistas, pero también por los principales analistas. Lehman Brothers hace 10 años se colapsó, pero para los analistas de Lehman Brothers el problema es que todavía en la economía de Estados Unidos y en la economía mundial subsisten secuelas de la recesión que se vivió en el 2018-2019, secuelas que afectaron el nivel de desarrollo humano de nuestro país, el desempleo, la pobreza, que es muy difícil que se puedan ir superando. Son secuelas de los ciclos económicos anteriores. Se habla por parte de la Reserva Federal de que el mundo está expuesto a una inminente recesión, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa crisis que ellos prevén
es una recesión que obviamente vuelve a repercutir en nuestra dinámica de crecimiento y que está latente como uno de los principales problemas que podemos ver posiblemente que se presente en este sexenio. Lo que ellos avisoran es que esa recesión podría en un momento presentarse dentro del periodo de nuevo gobierno, poniéndonos ante un contexto internacional completamente caótico, crítico, por lo que nuevamente se puede llegar a pensar en políticas públicas, políticas económicas que empiecen a levantar a nuestro país y la cuarta transformación desde el 1 de diciembre. George Soros, que ha sido considerado uno de los especuladores más escandalosos que ha habido, también hace como un mes, dentro de sus análisis, vuelve a hacer la advertencia de que estamos en presencia de una gran crisis financiera internacional. Hudson, uno de los principales economistas norteamericanos que pudo advertir que se iba a presentar la crisis del año 2018 y 19, vuelve nuevamente a decirnos y advertirnos que estamos enfrente de una nueva crisis internacional que puede ser peor que la crisis del 2018-2019. Compañeros, nosotros sabemos que la ciencia económica tiene entre sus virtudes la posibilidad de predecir, prever, porque la ciencia precisamente no nos va a decir el mes, no nos va a decir el día, pero sí nos está dando los elementos que nos hacen pensar, que nos hacen prever, advertir la posibilidad de eventualidades económicas, en este caso una recesión. Los analistas ven que el patrón de comportamiento y de presencia de las recesiones económicas sigue siendo vigente, que los indicadores que condujeron al crash de la bolsa en el 2018-2019 están dando señales de alerta, que el movimiento especulatorio que ha caracterizado la economía mundial en los últimos años puede también trastocar las expectativas económicas que hay en México. Siguiente. Yo con esto les agradezco su atención, dejando considerado que dentro de lo que son los programas prioritarios del presidente electo, hay algunos que se refieren a la construcción de 100 universidades, de caminos, se habla de del traslado de las oficinas públicas al interior del país, de la construcción de puentes, de la construcción de carreteras. Todos estos proyectos es importante que se puedan asumir, se puedan desplegar y empezar a actuar. En economía sabemos que mientras los aspectos que nos advierten de un periodo de recesión se pueden combatir con políticas anticíclicas, siempre y cuando éstas empiecen a progresar. Sabemos que para poder repercutir en el mercado interno se requiere que éstas se ejecuten de manera inmediata, de tal manera que empiece a generarse el gasto en infraestructura suficiente para poder sostener el crecimiento, generar empleo y que se puedan lograr estas expectativas. Pues muchas gracias por estar aquí, por la invitación y quedo a la orden. Bueno, híjole, pues ya Daniel puso sobre la mesa una serie de elementos que sin lugar a duda van a complicar el desenvolvimiento del próximo gobierno. Creo que el punto más relevante que pone sobre la mesa Daniel es la recesión que se va a presentar a escala mundial y que sin lugar a dudas va a traer consecuencias desfavorables en el accionar del próximo gobierno.
y fue intencional que Daniel fuera el primer ponente de este foro. Él está contextualizando, insisto, y poniendo sobre la mesa en qué ambiente se van a desenvolver las políticas públicas del próximo gobierno, que va a ser un ambiente, por lo que él plantea, muy complicado, y así va a ser. En la gráfica veíamos que la crisis en los Estados, bueno, que la recesión en los Estados Unidos va a ser más pronunciada que la que se va a presentar a escala mundial. Pues, ¿qué creen? A nosotros eso nos va a afectar más porque tenemos el 87% de relación comercial con los Estados Unidos. Es decir, acá el asunto se estaría agudizando. Pero bueno, creo yo que vamos a pasar a la etapa importante, que es donde ustedes van a hacer preguntas. Van a hacer preguntas y Daniel, pues bueno, nos va a aguantar aquí otros minutitos para responderlas. Así es que yo les voy a pasar el micrófono a ustedes por si quieren hacer un comentario o quieren preguntarle algo al maestro Daniel. A ver, por aquí el maestro. Hay analistas que plantean que la crisis que se avecina va a ser más fuerte que la del 29. Se han animado a comentar. Y realmente va a estar muy difícil para el gobierno encontrar una alternativa a esto. Está por allá atrás el maestro, ya como maestro, doctor, está por allá atrás el maestro, luego como Miguel. Adelante. Gracias. Yo soy Francisco Contreras, politécnico, nada más que de unos años atrás, soy generación 66-69, hace unos ayeres, ¿verdad?, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Cuando yo tenía 20 años, corría el año de 1968, sacaba yo la cabeza para aspectos, iba yo en segundo de la profesional, pero con 20 años y con un presidente que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz, saqué la cabeza a la política de mi país, y desde 1968 me han prometido muchísimas cosas y efectivamente nada se ha cumplido en las expectativas y promesas que nos dan. Con esto quiero manifestar dos aspectos, porque todos las manifestaciones de lo que dijo el doctor, el licenciado, de lo que nos dicen, es como hago un símil con leer el pronóstico del tiempo o leer el horóscopo, en donde en algunas veces dice, te va a ir muy mal, esto está de la fregada, ¿no? Lo acepto, porque son, a lo mejor tienen una bola de cristal más muy acertada, pero la mayoría de los casos, pues no son así formalmente ciertos, ¿no? Y todas esas futuros que nos dicen que a lo mejor vamos peor, que México va peor, yo pondría una pregunta muy formal. Nosotros como mexicanos, ¿qué vamos a hacer? Porque si a mí me dicen que esto está de la fregada, yo como mexicano, ¿qué voy a aportar para que en labor personal o de conjunto o haciendo grupo podamos ayudar? Porque ahora nos toca a nosotros ayudar a que nuestro país progrese en cada una de nuestras trincheras, que ya no sean puntos aislados, sino de grupo. México no ha estado acostumbrado así formalmente a que trabajemos en grupo. Hemos sido magníficos de a uno solo, hemos llegado máximo a tríos, ¿verdad? Tenemos boxeadores, pero de a uno. El equipo de la oncena de fútbol como grupo no ha demostrado,
y no es que no sepan jugar fútbol, es que hay alguna mentalidad que no hemos desarrollado como en otras partes del mundo a formar grupos. Creo que es muy, como dijo Andrés Manuel, si no gano, me voy a la chingada, entendiendo que ese es su rancho, y yo dije, si no gano, me voy también allá, pero no al de ella, no sé a dónde me iría, a ese lugar recóndito, pero me llenó mucha de esperanza. A mi edad, tengo 70 años, que el 1 de diciembre sí va a haber un cambio. Lo estoy viviendo, lo estoy gozando, estoy esperando que ya llegue eso, pero estoy también viendo qué puedo hacer por mi país desde mi trinchera, pero con grupos, ¿no? Entonces, ustedes que están muy jóvenes y que están en una escuela donde el gobierno desde 1938 decidió que las instituciones como el Politécnico, la misma universidad, sean gratuitas. El señor Morton, el maestro Morton, me hizo una pregunta muy difícil, muy sencilla, pero muy difícil, porque me enseñó ese librito, me decía, ¿ya lo viste? Sí, pues es la Constitución, ¿la conoces? Y sentí que me estaba dando un gancho al hígado, porque tuve que decirle, bueno, sí, mira, sí, o sea, porque entonces creo que es muy importante que esos artículos de la Constitución, en donde está el deseo de que todos nosotros seamos mejores, no la han cumplido muchos gobiernos. Creo que la esperanza y la felicidad que yo estoy sintiendo es que Andrés Manuel López Obrador hasta me está preguntando si me parece algo del aeropuerto o no, va a empezar a preguntarnos, a tomarnos una opinión, y creo que eso es también valiosísimo. Y en respuesta a ello, yo siento que como mexicanos, jóvenes, medianos y viejos, tenemos que dar todo ese apoyo. Perdón por eso. Es todo. ¿No estaba Miguel, maestro Miguel? Estaba el maestro Miguel. Adelante, maestro. Muy buenos días. Agradezco la exposición del doctor, a los organizadores, a la Escuela Superior de Economía, por dar seguimiento a este segundo evento. ¿Qué es la justicia social? A veces yo me pregunto, y creo que yo soy profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración de bloques regionales. ¿Qué es la justicia social? Todos la buscamos y pensamos en ella. El bienestar, el bien hacer, el participar. ¿Qué es la justicia social? Y aquí ya nos acaban de dar una serie de conceptos de lo que para cada quien es la justicia social. Y yo buscando, dice, es uno de los conceptos, dicen, orden en las relaciones humanas, ¿verdad? Y aquí el ponente nos ha dicho que ha habido un desorden en los acuerdos comerciales, un desorden en ese modelo neoliberal que nos prometieron el crecimiento y el desarrollo económico, pero ese crecimiento y desarrollo económico fue para unos cuantos, los mínimos, y una gran cantidad de población en una desigualdad extrema. Y quiero mencionar, en febrero regularmente se crea y se dice que es el Día Mundial de la Justicia Social. Y en el informe de febrero de este año, el informe de la justicia social nos habla que a más de 50 millones de mexicanos el salario no les alcanza para comprar una canasta alimentaria. Más de 50 millones de mexicanos. ¿Sí? De acuerdo con el estudio más reciente de la Comisión Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social, el Coneval, en México hay 53.4 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza y 9.4 millones alcanzan ya la pobreza extrema. Este estudio nos dice
que las entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla registran los niveles más altos de pobreza. Y seguramente con los acontecimientos que estamos viviendo en estos días de migración, de problemáticas sociales, pues esto viene a agudizar. Entonces, creo que la justicia social debemos entenderla como esa desigualdad que no nos permite esos derechos. Pero como dice el compañero que me antecedió, ¿qué hacemos nosotros para esa participación? ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente con la exposición del doctor nos da un escenario complejo, difícil, pero también un llamado a la conciencia para participar y ver qué podemos hacer. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctor Daniel. Bueno, también empezar antes. La justicia nace desde la injusticia. Fíjense nada más. Vivimos en la injusticia y buscamos a la justicia. Hoy vivimos en la injusticia. Hoy extrañamos al monopolio puro sobre la violencia que es el Estado. Hoy hay una medusa que no nos deja ni nos da certeza para invertir incluso. La pregunta sería, doctor Daniel, si el paquete económico, que es el instrumento de la política económica para incidir en el crecimiento económico, ahorita lo estamos viviendo. Lo citó muy bien algunos temas prioritarios como la construcción de universidades, caminos, puentes, carreteras. Muy interesante. Pero ¿qué vamos a hacer para incidir? Estuvimos 18 años, doctor, con el verbo coadyuvar. Poco comprometido. ¿Cómo vamos a incidir socialmente? ¿Cómo vamos a incidir para que este paquete económico empiece a influir en el crecimiento económico, que empiece a sentar las bases para realmente hacer un crecimiento? Si los programas o políticas públicas realmente están llegando a la población objetivo o no. Son tiempos todavía de incidir en el paquete económico 2019. Si no estamos seguros que las políticas públicas van a incidir en ese crecimiento económico, en distribuir la justicia, podemos también aguantar, hacer una gran bolsa para poder invertir. Entonces, son tiempos donde tenemos que estar en la reflexión y poner en duda el paquete económico a como lo hemos hecho 18 años atrás, que prácticamente ha sido un copia y pega en los paquetes económicos. Oportunidades cambió a Prospera, Prospera cambió ahora, ¿qué va a cambiar? Entonces, no estamos cambiando la política pública, estamos prácticamente copiando un esquema para generar otro, le cambio el nombre, pero no estamos incidiendo en la política pública y no estamos incidiendo en la población objetivo. En este tiempo de reflexión, y me sumo a las preguntas anteriores, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle nuevamente la palabra al maestro Daniel Ramos. En orden de las preguntas, lo que nos hace el doctor Bolívar Zapata, nuestro visitante, es realmente una pregunta que es comparativa, histórica, pero que es relevante, ¿no? La preocupación que él nos dice es que los analistas nos están advirtiendo que la crisis económica que está por venir podría ser peor que la crisis de 1929. Para traducirla en términos académicos, voy a hacerla como maestro también que soy, ¿no? Miren ustedes,
Yo presento el comportamiento de la crisis de 1929 en estos términos. La crisis del 29 llegó a un nivel muy alto de crecimiento económico, empieza a desacelerarse, cae profundamente, hace un primer ciclo en el año 33, vuelve a recuperarse por 2 años, viene otro segundo ciclo recurrente, no se pronunció tanto como el anterior, pero se recupera a finales de 1937. Nunca antes en la historia del capitalismo y de nuestro país habíamos visto una crisis que llegara tan abajo y que se extendiera tanto tiempo. Fue una recesión que acabó con la riqueza que se tenía en la sociedad, generó un gran desempleo, pérdida de los patrimonios, repercutió enormemente en la pobreza de Estados Unidos, de México, de Alemania, de Inglaterra, y que en la medida en que volvió a recaer en este otro segundo ciclo, también por otros 4 años consecutivos, prácticamente dejó saldos terribles en materia de economía, de crecimiento, de prosperidad, de justicia. Por eso se hablaba del fracaso del sistema capitalista. Este ciclo que hoy preocupa a nuestro visitante es el que nos está advirtiendo que podría ser peor en México. De ahí que la pregunta de él, aunque es muy corta, como dicen, deja mucho que analizar, porque las crisis que hemos tenido no han durado un año. En México, desde 1982, gráfica, no hemos visto crisis que duren más de un año, afortunadamente. Son crisis profundas, pero han durado meses. Una crisis que durara un año podría dejarnos un desempleo equivalente a 1 millón de personas. La gráfica, para que podamos comprender la primera. La pregunta acuciosa que nos hace el doctor, nosotros, si vemos, nuestras recesiones son muy cortas, son continuas, pero se sobreponen a procesos de auge y vuelven a caer. La dinámica de la crisis ha sido diferente y nos hace ver que los grandes capítulos recesivos en México son absolutamente originales y diferentes. El problema que nosotros tenemos es que si nos viniera una recesión de esa magnitud, el progreso que se ha logrado se vendría bajo el aspecto económico, de justicia social, la pobreza, el desempleo, se magnificaría en México de manera tremenda. El problema que expone el doctor en su pregunta es también una pregunta que hacía el propio Agustín Casterns hace 4 años. La preocupación de él es que se tenían que poner medidas en la economía mexicana que nos permitieran anticiparnos a una gran recesión que él nos decía podría ser peor que la del 29. La pregunta es acuciosa porque otros analistas nos dicen es que ya la gran recesión, al ser diferente, al mantenerse constantemente abajo de la línea de crecimiento cero, a lo largo de tantos años, los perjuicios ya se dieron, pero se dieron como un cuchillito de palo. Fue cortando poco a poco
poco, hasta que llegó a colapsarse la sociedad en México. Allá, en aquella recesión, entre los espacios de 3 y 4 años, los efectos del deterioro social fueron asombrosos, inmediatos, impactantes, y aquí no. Aquí, en la medida en que vamos hacia la línea cero, la recesión, pero al mantenerse a lo largo de más de 30 años, los efectos han sido lentos, pero finalmente destructivos. Entonces la pregunta es ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos de que pudiera profundizarse en esto? Porque la pregunta nos hace anticiparnos a poder ver planes estratégicos para poder enfrentar esa recesión. Planes estratégicos dentro del gobierno actual que podrían decirnos: vamos a desatar, vamos a cambiar, vamos a hacer políticas económicas que mejoren la economía, pero desde ahora. Es decir, simplemente anticiparnos, y anticipándonos podemos saber que estamos dando el cambio. La segunda pregunta de nuestro compañero profesor del ESIME, que le tocó vivir el ambiente del 68, yo parto de reconocer pues que hay una preocupación profunda, ¿no?, sobre lo que significa la capacidad de previsión de la ciencia y la anticipación, pero como compañeros que luego comentamos en una sesión en clases, ¿no?, el más viejo de los economistas, que fue Josué, el egipcio, no tenía otro sentido de referencia más que estudiar los ciclos de la agricultura, y se daba cuenta de que ciertamente la agricultura, que era la actividad preponderante en la cultura egipcia, se manifestaban patrones de comportamiento, y esos patrones podían advertir que un año tras otro pudiera haber escasez, pudiera haber plagas, pudiera haber la necesidad de preparar cosechas para anticipar simplemente los cultivos, de tal manera que lo que él hacía en economía pues era estudiar los ciclos para poder advertir y dar consejos al faraón, y eso lo llevó precisamente a que la economía y él en lo personal pues tuvieran una actividad preponderante dentro de la corte faraónica. Igualmente un médico cuando pasa un paciente después de que les ha aplicado una biopsia, ve la muestra, se la explican y le dicen: esta biopsia es esto, no tiene nada, o tiene esto, es un tipo de enfermedad de tal naturaleza. El médico, cuando ha estudiado tantos años de su vida, entonces dice: ah, caray, es que este es un cáncer, y es un cáncer de tales especificidades, y él puede dar una expectativa de la vida de esa persona, o le puede decir simplemente: no te preocupes, esto no es grave. Quiere decir que las expectativas de vida en la ciencia médica se pueden dar con el conocimiento de la ciencia, igual en economía. No quiere decir que se tenga una bola mágica, que podamos nosotros poder decir con exactitud: esto es lo que va a suceder en este mes. No, nos está dando los elementos, el patrón de crisis, nos está dando los elementos, lo que estamos observando en la economía, que se desprenden dentro de la vida cotidiana y que nos hacen advertir: cuidado, o sea, si se termina el orden mundial basado en el libre comercio y sigue la pelea por los aranceles, eso nos va a afectar, porque ya está parando las inversiones en el mundo.
nos dice, cuidado, si siguen los Estados Unidos abandonando los acuerdos multilaterales, se van aislando cada vez más. El proceso de globalización es inminente, que se siga debilitando. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese marco? Hay aspectos que son brechas de futuro que uno puede observar con cierta lógica, conocimiento racional y objetivo para poder advertir el futuro, el porvenir. Esto es parte de la ciencia. En el otro extremo, como ustedes saben, también uno debe de reconocer que hay un ambiente de esperanza, todos lo tenemos. Hay un ambiente por percibir que viene una transformación en el país, que todos la queremos, pero también estamos obligados a la ciencia, estamos obligados a la formación con rigor científico, estamos obligados a poder explicarnos objetivamente las cosas. En ese sentido, es disponer del conocimiento que vamos nosotros teniendo para poder decir, esto es lo que proponemos los economistas del Politécnico, y por eso sabemos que debemos de tener un lugar en el nuevo gobierno, porque estamos percibiendo desde nuestra comunidad aspectos que no le están diciendo a él, aspectos que sus asesores deberían de estar comprometidos a decirle y no le dicen. Esto es posible y por eso hay que preparar a la nación, contribuir para que desde nuestro humilde conocimiento podamos decir, estas son las cosas que se vuelven estratégicas, con el ánimo de confluir, participar en las tareas de transformación. Y eso pues me liga a la tercera pregunta. En la tercera pregunta, nuestra historia, compañeros, es elocuente. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar cursos de historia del desarrollo de México en el siglo XX, en el siglo XXI, tuvimos varios capítulos. Uno de ellos fue la dificultad que representó para nuestro país el proceso de reconstrucción económica, política, social, después de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana vino la Primera Guerra Mundial y después vino la propia recesión económica. La recesión económica fue la que vino a complicar aún más aquel proceso de reparación de los agravios sociales, económicos y políticos por lo que se luchó en México en la Revolución. Ese episodio fue un proceso detonador para que se multiplicaran en México los problemas de su reconstrucción. Y sin embargo, la experiencia que tuvimos con el general Lázaro Cárdenas nos enseña a poder ver que no obstante que hay encrucijadas desfavorables, nuestra historia es magnífica en reproducirnos ejemplos de lucha para salir adelante. Hay capítulos también en la historia mundial que nos dicen que no obstante de haber experiencias y contextos desfavorables, cuando los pueblos se disponen a superar metas, a lograr metas y comprometerse, se sale adelante. Que cuando se tiene la buena voluntad, el corazón puesto, siempre se va adelante. Lo hicieron los rusos, los propios alemanes. Hay experiencias de naciones que fueron invadidas y salieron adelante. Nosotros también, pero lo que se requiere en principio es ser objetivos, ser conscientes, poder ver una realidad de forma objetiva y con verdad para transformar. ¿Y qué podemos hacer? Que es la cuarta pregunta. Claro que lo que podemos hacer es estar integrándonos en los procesos que nos correspondan dentro de la cuarta transformación para impulsar la ciencia, el conocimiento, proponer las políticas públicas, cumplir con rigor y ética nuestras cargas académicas,
la transformación del Politécnico, hacer todos desde nuestro espacio conciencia y responsabilidad para que podamos transitar exitosamente la cuarta transformación. Nuevamente, pues muchas gracias muchachos, muchas gracias maestros. Bueno, muchas gracias Daniel por tu intervención. Creo que el inicio de este foro creo yo que va a ser muy atractivo. Ya está el contexto, el panorama es brumoso, pero lleva 35 años siendo brumoso, así es que creo que en la medida en que cada uno de nosotros, como dice Daniel, desde el espacio en el que tenemos, echemos muchas ganas y participemos, creo que los problemas tienen solución. El principal enemigo en estos momentos es la indiferencia a todos, pero a todos niveles. Creo que los estudiantes desde su espacio pueden contribuir si participan, pueden contribuir si exigen a sus maestros, a sus autoridades que hagan las cosas como se deben de hacer. Los maestros también tenemos que dar un valor agregado más allá que dar clases y estar en el cubículo. Hay que estar organizando este tipo de foros, hay que decir este es el diagnóstico y estas son las propuestas y hacérselas llegar a los responsables. En fin, creo yo que todos tenemos una gran tarea por realizar en los próximos años y bueno, le vamos a dar seguimiento a este foro el día de mañana a las 6 de la tarde en el auditorio Cerizola con la dirección del doctor Zapata y con la dirección de Miguel. Ahí los esperamos nuevamente, jóvenes maestros que nos acompañan. Muchas gracias Daniel y nos vemos el día de mañana.